Buenas tardes. Quisiera comenzar primero, si me lo permiten, felicitando a mi compañero Pablo. Sé de primera mano todo el esfuerzo, todo el cariño y toda la dedicación que le ha puesto no solo a su trabajo, sino también a esta presentación, y por ello le felicito y le auguro muchos éxitos. También quisiera comenzar agradeciendo a la Universidad de Cádiz, a los directores de este evento, los coordinadores, la Asociación Amigos del Archivo, por realizar este tipo de jornadas que, si bien, como han dicho los directores y los coordinadores, tanta ilusión nos hacen a los jóvenes, tanta ilusión nos hace ver cómo nuestros trabajos, nuestras investigaciones comienzan a ver la luz, también nos ayudan mucho para empezar con nuestros currículum, sobre todo ahora que estamos despegando en este mundo de la investigación. Pasando ya a la presentación, más o menos en la próxima media hora trataré de presentarle mi trabajo, que tiene este título tan largo: La presencia del folclore andaluz en el nacionalismo musical español durante la Restauración. Un título que sintetiza lo que fue mi investigación hasta hace unos meses. Una investigación en la cual tuve dos objetivos principales. Por un lado, investigar la importancia y el importantísimo valor del folclore andaluz en el proyecto de construcción el proyecto cultural que ayudó, que aportó esa legitimación que necesitaba España en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Y por otro lado, estudiar cómo la música afecta y tiene un valor fundamental en este proyecto, la mal llamada música culta o música clásica. Yo creo que ninguno de los términos la define, pero vamos a llamarla así, música culta, porque es como normalmente se la conoce. Una manifestación artística que en muchas ocasiones queda relegada a un segundo plano en favor de otras, como la literatura o como las artes plásticas, que sí son utilizadas a menudo como instrumento para el estudio histórico, como fuente para conocer estos movimientos nacionalistas. Sin embargo, la música sí que queda relegada en ese segundo plano, sí que queda más escondida cuando, por su propia capacidad, la música supera las barreras idiomáticas y se convierte en un instrumento fundamental a la hora de divulgar, de difundir esa propaganda nacionalista, como lo fue y como veremos en la presentación. Fue fundamental, llegó a considerarse incluso la música nacionalista un deber del Estado en el último cuarto del siglo XIX. Quisiera aclarar también al principio de esta presentación que, como ya sabrán, el movimiento nacionalista no se dio en España de manera aislada, sino que sucedió en muchos países europeos durante el transcurso del siglo XIX. Quizás los principales referentes son Alemania e Italia, puesto que estos dos países estaban viviendo sus procesos de unificación durante este siglo. Unos procesos que también estuvieron consolidados por una importante base cultural, un importante proyecto cultural que en el panorama musical lo encontramos por dos referentes: Wagner en Alemania y Verdi en Italia, quienes se convierten en auténticos referentes para los músicos nacionalistas españoles. Para comprender las bases de este proyecto nacionalista cultural hemos de remontarnos necesariamente a las primeras décadas del siglo XIX, a esta Andalucía que se convierte en cuna de apasionadas historias de amor, en cuna de personajes heroicos, de gitanos y bandoleros. Desde los primeros años del siglo XIX, multitud de viajeros llegan a España y sobre todo a Andalucía, atraídos por el exotismo de nuestra región, por ese pasado andalusí, por una historia que se les hace tan diferente a las de sus países de origen. Unos viajes que, si bien no son los primeros que se hacen con el objetivo de ser documentados, en el siglo XV y en el siglo XVI se producen esos viajes a América que sí que se documentan, o en el siglo XVIII estos viajes de carácter más científico-técnicos. El siglo XIX es el gran siglo de los viajes, sobre todo por toda la proyección que luego tienen en diferentes manifestaciones artísticas y sobre todo en la literatura y en la música, como veremos a continuación.
Unos viajes que también llegan fomentados por las mejoras a nivel técnico y tecnológico, por ejemplo el desarrollo del ferrocarril, que se consolida como símbolo de la revolución industrial durante este siglo, como el desarrollo también de las guías de viaje y los manuales, o por ejemplo el interés de la burguesía del siglo XIX por crear una industria cultural. La burguesía de este siglo está muy interesada en todos los temas de la cultura. Estos viajeros que van llegando a España los encontramos procedentes de países como Alemania, como Francia, como Estados Unidos, como Reino Unido. Llegan intelectuales, llegan literatos, llegan artistas de todo tipo. Aquí tenemos una muestra de, por ejemplo, dos ilustradores, David Roberts o Alexander Mackenzie. Uno hace su retrato de la Alhambra de Granada y el otro de Cádiz. La verdad es que Granada, Sevilla y Córdoba se convirtieron en las principales ciudades, en esas ciudades que se consolidan en esa imagen, en esa construcción del mito romántico de Andalucía, aunque también muchos de estos viajeros del XIX tratan sobre Cádiz o sobre Málaga en sus obras. El fuerte componente andaluz de esta España romántica, de esta España de finales del siglo XIX, que comienza a identificar todo lo que relaciona al folclore andaluz con una nueva imagen de España, es lo que el nacionalismo de finales de este siglo toma como principal base, como pilar fundamental para la construcción de su proyecto cultural. Una construcción de un proyecto cultural que necesitaba España para conformarse como Estado-nación en un momento muy complicado en el que la identidad nacional estaba en una profunda crisis a nivel internacional, sobre todo a partir de la fecha de 1898 con la pérdida de las últimas posesiones de ultramar. Una pérdida que hace la mentalidad de españoles y de habitantes de otros países pensar que España ya ha terminado por completo con su imperio y es un país que está a la deriva. Por supuesto, esta construcción del mito romántico viene en buena medida de la representación de la Andalucía romántica a través de la literatura de viajeros. El siglo XIX es el siglo de la literatura por excelencia, el siglo de la literatura de viajeros. Estos viajeros procedentes de diferentes partes del mundo comienzan a desplazarse a España atraídos por un país que, como les decía, era completamente diferente al de sus países de origen. Resulta llamativo cómo muchos de estos viajeros nos hablan en sus obras de cómo España da la sensación de que no ha pasado por este siglo de las luces, que no conoce esa racionalidad que sí poseen sus países de origen. Entonces ven a Andalucía con una mezcla de ternura y de asombro, porque por un lado encuentran en esta tierra a gente de un carácter valiente, gente apasionada, pero por otro lado la reflejan como una región llena de miseria, de analfabetismo, de hambre. Los motivos por los cuales los viajeros procedentes de estos países organizaban su periplo por España era tan diferente, como les digo, como sus propios países de origen. Unos llegan impulsados por acercarse a conocer una tierra que es muy diferente a la de sus países de origen. Otros llegan por una visión subjetiva o idealizada que han oído. Es muy llamativo el caso de los literatos franceses que comienzan a llegar a España, en muchos casos después de que se retiran las tropas napoleónicas, puesto que los soldados que combatieron en la guerra iban diciendo de España que era un país analfabeto, que era un país donde que estaba como lo que hoy conoceríamos como el tercer mundo. Pues eso era para ellos la España de este momento. O simplemente otros llegaban por la necesidad, por el deseo de presenciar paisajes remotos, paisajes que no podrían ver en sus países de origen. Esta esencia de la literatura de viajeros la encontramos de la mano de los hispanistas, de los estudiosos de la cultura hispana. Yo en la diapositiva les dejo 3 ejemplos. La Biblia en España, de George Borrow, que nos aporta la visión de un viajero inglés. El caso de Théophile Gautier, que nos aporta la visión francesa en su viaje por España.
o los cuentos, los archiconocidos cuentos de la Alhambra de Washington Irving, en el que nos hace este retrato tan maravilloso e idealizado de la Alhambra de Granada. Pero hay otros muchos ejemplos. Un caso sería el de Guillermo de Humboldt, alemán, que llega por recomendación de su amigo Goethe. O el caso de los italianos, que sienten una admiración, una simpatía por España una vez que Amadeo de Saboya accede al trono, y también por esa ayuda de las Cortes de Cádiz a la causa del Risorgimento, y empiezan a llegar a España con mucha frecuencia. Pero no solo, como les decía, la literatura construye esta identificación entre Andalucía y España, esta imagen de España que se identifica por completo con el folclore andaluz. También lo hace la música. Aquí tengo ejemplos de 5 óperas que tuvieron un éxito excepcional durante el siglo XIX. La primera de ellas, y me parece un caso muy llamativo, es la de Beethoven, Fidelio. Como ustedes sabrán, Beethoven solo compuso una ópera, y fue esta, Fidelio, en la cual su argumento, él basa su argumento en una historia de amor que se lleva a cabo en una cárcel sevillana. Por ejemplo, en El Barbero de Sevilla, esta ópera bufa italiana de la que hay tantas versiones, también encontramos esta historia de amor tan sumamente pasional entre el conde de Almaviva y Rosina, ambientada también en Sevilla. De hecho, aún en los espectáculos, cuando se representa esta ópera en la actualidad, encontramos que se hacen muchas referencias a la Torre del Oro, a Triana. En el caso de Donizetti, y haciendo eco del romanticismo de la época, él escoge una imagen de España medieval. Mira al pasado de España. Entonces, a través de sus óperas La Favorita y María Padilla, hace un retrato de esa España de la Edad Media, concretamente del siglo XIV en ambas óperas. En el caso de María Padilla nos habla de esta reina que fue esposa de Pedro I. O un caso que a mí siempre me ha resultado muy llamativo, y es La Forza del Destino de Verdi, por el personal gusto de Verdi hacia la ciudad de Sevilla. Para esta ópera, él se inspira en la obra de teatro Don Álvaro o La Fuerza del Sino de Ángel Saavedra, duque de Rivas. Pero sin duda, la ópera que lleva el nombre de España por excelencia y lo extiende por toda Europa es Carmen. Primero el relato, la novela de Prosper Mérimée, y posteriormente la ópera de Georges Bizet. Como podemos ver en los carteles que he elegido para la presentación, siempre hay elementos que se convierten en leitmotivs. Por ejemplo, el uso de la gitana, del torero o del color rojo, representativo de la sangre y de la pasión. Y es que en Carmen, tanto el escritor como posteriormente el compositor nos muestran el arquetipo de una mujer andaluza, morena, que aspira a la libertad, que es gitana, es cigarrera en una fábrica de Sevilla. Nos refleja también muy bien la visión de los franceses sobre Sevilla como una tierra de exaltación religiosa, una tierra de ferias, de festividades, de jolgorio. La imagen de Carmen es la se ha hecho reconocida internacionalmente, y encierra un discurso de libertad y rebeldía entre la sociedad, cualidades altamente valoradas por estos viajeros franceses. A través de Carmen, ambos, tanto el compositor como el escritor, narran la historia de esta mujer rebelde que niega lo convencional y lucha por su libertad apasionadamente, una causa que, como ustedes saben, le conduce a la muerte. Al final de la obra, don José le dice: vas a ser mía o si no vas a morir, y ella se niega a ser la posesión de un hombre y acepta la muerte antes de la pérdida de la libertad. Una imagen, una identidad de España que se construye a través de esta presencia de la cultura andaluza en el proyecto cultural nacionalista, que hace que a partir de 1898, cuando España se redefine como nación, surjan nuevos movimientos artísticos y estéticos. Una prueba de ello es la pintura costumbrista, preciosista o historicista, de la que tenemos aquí un ejemplo
en el cuadro del pintor Joaquín Domínguez Becker que se titula En la Feria de Sevilla, una obra que nos habla de la feria, uno de los eventos por los que más se identifica Andalucía. O, por ejemplo, la arquitectura historicista, que también surge durante este periodo y que podemos ver en el Museo de Artes y Costumbres de Sevilla. Por supuesto, esto también tiene la aparición de nuevos movimientos en la música, sobre todo a partir de la publicación del Manifiesto por Nuestra Música en el año 1891. Un manifiesto elaborado por el compositor catalán y considerado padre y tutor de todos los compositores que vendrán después, de todos los compositores nacionalistas españoles, quien a partir de su manifiesto tratará de causar una renovación, una modernización, una regeneración en la lírica nacional, cambiarla desde las bases, cambiando también la forma de entender la música y la forma de transmitirla a Europa, más allá de nuestra frontera. Un manifiesto en el que Pedrell continúa con las tesis propuestas por Joaquín Costa. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para hablar de los dos discursos que surgen a partir de las circunstancias políticas de 1898, donde los intelectuales y artistas procedentes de todas las disciplinas se ven envueltos en complejos debates que, al contrario de lograr esa pretendida uniformidad que se buscaba, dan lugar a múltiples contradicciones que tienen como consecuencia esos dos nuevos discursos principales, nuevos discursos en cuanto a la identidad nacional. Por un lado tenemos el discurso de los regeneracionistas y por otro el de los adscritos a la generación del 98. En el discurso de los regeneracionistas, encabezados, como les digo, por Joaquín Costa, yo creo que él es el que mejor se define en su descripción sobre los españoles, que cito textualmente. Él habla de los españoles como una raza atrasada, imaginativa y presuntuosa, perezosa e improvisadora, incapaz para todo. Yo creo que con eso deja muy claro su posición, su visión de España en ese momento. Una visión pesimista de España que, si bien la comparte con la generación del 98, ellos, representados por Antonio Machado, por Miguel de Unamuno, por Menéndez Pidal, el pintor Zuloaga, dan su visión de España, pero de una manera quizás más subjetiva y más literaria que los regeneracionistas. También lo que proponen aquellos que continúan con las tesis de la generación del 98 es que no se utilice el folclore andaluz como símbolo para la construcción de esta nueva identidad, como pilar fundamental para la construcción de esta nueva identidad, sino que lo que se utilice sea el folclore castizo, el folclore que procede de la capital madrileña y que podemos ver en muchas óperas de finales del 19, así como sobre todo en la zarzuela. Volviendo ya a lo que es el Manifiesto por Nuestra Música y a la figura de Felipe Pedrell, cuando el compositor impulsa la creación de una nueva escuela lírica, lo que pretende primero es una vuelta a un hispanismo profundo. Pretende desvincularse de las influencias que la música española poseía, sobre todo procedentes de Francia y de Italia. Así como también una mirada, un retorno a los grandes compositores procedentes del Renacimiento y del Barroco, como Tomás Luis de Victoria o Luis de Narváez. Esta pretendida adscripción a la corriente regeneracionista que hace Pedrell consigue estimular la modernización de la música hasta el punto que, como les decía al principio, la corriente regeneracionista llega a considerarla como un deber con la patria, esta difusión de la música. Felipe Pedrell promueve un novedoso discurso en el que escoge a la ópera como principal género difusor de esta música nacionalista. Si bien la ópera no era el género que durante este periodo otorgaba mayores alegrías y mayores éxitos a los compositores españoles, eso lo hacía la zarzuela. Quizás por esa cercanía de la zarzuela con la clase humilde, la ópera se consideraba algo más que quedaba para las élites.
pensó, tanto él como otros muchos padres del nacionalismo, como Tomás Bretón, del que ahora les hablaré, que la ópera era el mejor medio para difundir esta música nacional. Tomás Bretón diría lo mismo e impulsaría esta creación de una ópera nacional en su discurso de acceso a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, pidiendo que los músicos de la España de entonces se igualasen en nivel a los músicos europeos, puesto que solo mediante este género, solo mediante la ópera sería posible igualarnos a las grandes composiciones musicales que estaba dando la Europa del siglo XIX. A pesar de que yo me voy a centrar en la música nacionalista de influencia del folclore andaluz, sí que no quiero pasar por alto a hablarle algo al menos de los principales representantes de la zarzuela en España, un género que yo considero importantísimo. La zarzuela procede aquí en España de la combinación del folclore castizo, de estas estampas de chulapos y chulapas madrileños, con una combinación con la tonadilla escénica, que era un espectáculo musical del siglo XVIII, muy rápido, así con un tono de humor, y el belcantismo, que era un tipo de canto vocal que se difunde en el siglo XIX por los tres grandes autores italianos, Bellini, Rossini y Donizetti. La zarzuela en España se convierte en un género fundamental para la crítica social, a través de un tinte de humor que conseguía pasar la censura de este siglo. Los compositores de esta modernidad castiza, como la han denominado muchos musicólogos, toman como principal inspiración al folclore madrileño para hablarnos de problemas como el hambre, como el analfabetismo, como la miseria, la corrupción de la corona o de los propios políticos de este tiempo. Un caso muy llamativo es el de Barbieri, quien a través de su zarzuela Jugar con Fuego, Los Diamantes de la Corona, Pan y Toro o la archiconocida El Barberillo de Lavapiés, que es a su vez una parodia al Barbero de Sevilla, nos hace una crítica además muy fuerte al liberalismo español de la época. También la hacen a través de zarzuelas como Agua, Azucarillos y Aguardiente, El año pasado por agua o La alegría de la huerta, zarzuelas que, si bien no critican tanto a la monarquía y a la política de entonces, sí lo hacen al analfabetismo, al hambre, a los problemas que adolecen a una España que también los compositores de zarzuela consideran como una enferma. Si bien la zarzuela se inspira en la mayoría de los casos en este folclore castizo, encontramos otras zarzuelas que sí encuentran inspiración en los sonidos propios de Andalucía, como por ejemplo El puñado de rosa o La reina mora. En esta aspiración, en esta carrera por construir una ópera nacional inspirada por el manifiesto por nuestra música de Felipe Pedrell, por compositores como Tomás Bretón o como el propio Barbieri, este zarzuelista del que les he hablado, que también aprovecha la ocasión, aprovecha este contexto para pedir a los compositores que elaboren una ópera nacional. Muchos se ponen en esta labor, como Tomás Bretón, quien nos deja óperas como Los amantes de Teruel o La Dolores, la cual se convirtió en la ópera más exitosa de este siglo en número de representaciones. Ruperto Chapí hizo su intento de creación de una ópera nacional en Curro Vargas, una ópera que personalmente a mí me llama mucho la atención, puesto que en los momentos de mayor tensión de la obra, de mayor pasión, es donde saltan, donde podemos ver de manera más clara todas esas referencias a la música andaluza, a los sonidos andaluces y al flamenco. O años más tarde, ya en 1914, lo haría también el compositor vasco José María Usandizaga con su ópera Las golondrinas, la cual presenta un argumento muy similar al de la archiconocida ópera italiana Pagliacci de Ruggero Leoncavallo.
pero sin duda los 4 compositores en los que centro mi estudio por su capacidad para aunar este nacionalismo andaluz con las vanguardias europeas, sobre todo con el impresionismo que triunfa durante este periodo, fueron Albéniz, Granados, los 2 primeros catalanes, y Manuel de Falla y Joaquín Turina, andaluces, el primero gaditano y el segundo sevillano. Ellos no destacaron en la zarzuela, pero sí que lo hicieron en la música instrumental y en la ópera, como ahora veremos, porque pasaré a detenerme con cada uno de ellos. En sus obras se combina con virtuosismo las vanguardias europeas y los sonidos del folclore, tales como los fandangos, las seguidillas, las malagueñas, las sevillanas, que están muy presentes en sus obras. A mi juicio es necesario un estudio pormenorizado de cada uno de estos compositores para entender bien la complejidad de sus partituras, unas partituras que los han llevado a ser considerados por los propios músicos como culmen en la dificultad pianística, en la dificultad interpretativa, puesto que manejaron con virtuosismo estos conocimientos que adquirieron de Pedrell y supieron mejorar y convertirse en los principales referentes en quienes abrieron las sendas, abrieron el camino a Europa a los compositores que vinieron posteriormente. El caso de Isaac Albéniz, este catalán de Camprodon, en él la temática andaluza y las influencias de esta región están tremendamente presentes en su producción. Fue el pionero en marcharse a Europa y abrirle la senda a los compositores jóvenes que vendrían detrás. Albéniz fue el primer compositor que actuó en los grandes teatros de ciudades como Londres o París, abriéndole la puerta, como ya les digo, primero a Granados y después a todos los que vinieron detrás. Incluso Turina se referiría a él como un padre, diciendo de él: nuestro padre Albéniz nos mostraba el camino que habíamos de seguir, y es que así era. El mayor éxito de este compositor, por cierto, los que le pongo en color así este amarillo dorado es porque son las óperas. El mayor éxito de este compositor es la ópera Pepita Jiménez, la cual se inspira en la novela de Juan Valera, Pepita Jiménez. Juan Valera, el cual se trataba del principal escritor del romanticismo español. En cuanto a música instrumental, Albéniz también destacó por sus 2 principales obras, la Suite española y la Suite Iberia, esta última considerada el culmen de la dificultad pianística en España. El caso de la complejidad de la Suite Iberia de Albéniz también es llamativo por la utilización de Andalucía, de las referencias a Andalucía en ella, puesto que les leo los títulos de las piezas que incluye la Suite Iberia: Sevilla, Cádiz, Almería, Ronda, El Albaicín, Granada, esta última una de las más importantes y más representadas aún en la actualidad, Málaga, Jerez, y 3 piezas dedicadas también a Sevilla: el Corpus en Sevilla, Triana y Eritaña. Eritaña se trataba de una venta donde se daban actuaciones flamencas. Sobre todo, Albéniz sentía una enorme pasión por la ciudad de Granada, una ciudad en la que había pasado grandes periodos durante sus vacaciones en su niñez y a la que adoraba por completo. Albéniz y Granados, por ser catalanes, no estuvieron exentos de vivir críticas de sus propios compatriotas que les acusaban de hacer música nacionalista española cuando no tendría que ser así. El propio Albéniz, defendiendo su música, dice de Granada, se refiere a la ciudad de Granada como la Granada árabe, la que todo es arte, la que toda me parece belleza y emoción, y la que puede decir a Cataluña: sé mi hermana en arte y mi igual en belleza. En el caso de Granados, el segundo compositor que se marcha a Europa, aquí sí encontramos participación en el movimiento cultural catalán, en la Renaixença, pero también importantísimas composiciones del nacionalismo español. Granados es considerado por los musicólogos como el más romántico, como el más intimista, con unas partituras que se asemejan a las de compositores como Chopin o como Grieg. Destacó sobre todo como pianista y creador de óperas como María del Carmen.
María del Carmen, en la que también la protagonista es una mujer valiente, con rasgos similares a los de Carmen, aunque en este caso María del Carmen se ambienta en la región de Murcia, pero presenta muchos elementos del folclore andaluz. Y es considerada a veces como la caballería rusticana de Pietro Mascagni, esa caballería rusticana, esta ópera de finales del siglo XIX tan conocida a la española y con un final feliz. De Granados también destacan sus 12 danzas españolas, en las que también Andalucía tiene un papel fundamental. En el caso de Manuel de Falla, el gaditano es conocido como el compositor más importante de la historia de España, y lo es por su capacidad para evolucionar en su obra. En Falla encontramos diferentes etapas, además muy bien diferenciadas. Unos primeros años en los que el compositor adquirió una inspiración más impresionista, durante las cuales otorgó esta gran importancia a la música andaluza, a los sonidos propios del flamenco, como elemento definitorio de lo español. Durante estos años crea su ópera La vida breve, o su archiconocida música instrumental, porque en Manuel de Falla yo creo que sobran las palabras, todo es muy conocido. 4 piezas españolas, 7 canciones populares españolas, El amor brujo, Noche en los jardines de España, El sombrero de 3 picos o La fantasía báetica. La segunda etapa del compositor gaditano, ya en su madurez, tanto profesional como personal, él vuelve la vista a esta inspiración del folclore madrileño y lo hace a través de composiciones como el retablo de Maese Pedro o el concierto para clave. El caso del compositor sevillano Joaquín Turina a mí me parece de todos el más llamativo, puesto que en él está presente de una manera obvia la música andaluza, las referencias a la música andaluza, quizás por el propio arraigo del compositor sevillano a su tierra. Una tierra que adoraba con pasión y cuyas manifestaciones religiosas, por ejemplo la Semana Santa, vivía con mucha intensidad. Turina procedía de una familia de artistas, su padre era pintor costumbrista, e incluso es llamativo como tanto él como su padre elaboraron obras para la hermandad del Jesús de la Pasión, del que ambos eran hermanos. En sus óperas de mayor éxito, tiene 2 grandes óperas, Jardín de Oriente y Margot, pero es muy llamativo el caso de Margot porque nos habla, la protagonista es francesa, es una francesa que se enamora de un sevillano, como no, de Sevilla tenía que ser, así como en sus partituras instrumentales la presencia de Andalucía también está muy presente, en piezas como Danza Fantástica, la Sinfonía Sevillana o la Oración del Torero. 4 autores que, como hemos podido ver, más allá de sus estilos personales, de sus diferentes modos de expresión a través de la música, de sus diferentes maneras de sentir esta manifestación artística, se convirtieron en el modelo a seguir de multitud de compositores durante todo el siglo XX e incluso en la actualidad, cuando hoy en día pianistas como Javier Perianes o directores de orquesta como el granadino Pablo Eras Casado llevan esta música, sobre todo la de Albéniz, de esta Suite Iberia, la llevan por todo el mundo, por conciertos de todo el mundo, difundiendo aún esta música española en la que Andalucía está tan presente. A modo de síntesis, quisiera destacar 4 ideas fundamentales, 4 ideas que me parecen las claves de esta exposición. La primera de ellas, cómo la construcción del mito andaluz romántico resulta fundamental para la legitimación de España como Estado-nación en el último cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. El gran valor de la música como instrumento para la difusión de estas ideas, impulsadas por el movimiento nacionalista, un valor excepcional como transmisor, como difusor de ideas y como generador de una identidad tanto nacional como internacional. La importancia de la zarzuela y sobre todo de la ópera, que se convirtieron en géneros de excepcional valor para la construcción del proyecto nacionalista. Y por último, la importancia del manifiesto por nuestra música, de la figura de Felipe Pedrell, que regenera, que transforma la lírica nacional,
así como de esos 4 compositores de Albéniz, de Granados, Falla y Turina, quienes se convirtieron en iconos y referentes de la música culta tanto a nivel nacional e internacional por su capacidad de combinar a la perfección los elementos pertenecientes al folclore andaluz con las vanguardias más modernas de la Europa del siglo XIX y el siglo XX. Y nada más, espero que les haya resultado de interés y si tienen cualquier duda yo trataré en la medida de mis posibilidades de resolvérselas si siguen ahí porque no les veo con estos focos. Y nada, muchas gracias por su atención.